Masejet Yevamot, Daf Yud Dalet Amud Aleph 14a, pero comenzamos las últimas 17 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Haletzu Bechamay Poslim, Bejule. Pregunta la Gemara Pshita, Leapuket Rabbi Yohanan Ben Nuri, de Amar Boun Etaken, Lahem, Latzarot, Shiyu Holtzot de Lomit Yavmot, Kamashmalan de Betilel Machshirim. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah, si nos recordamos, vimos en la Mishnah, de que hay un mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel respecto a la coesposa de una herva, si puede hacer ibum o no puede hacer ibum. Según Bet Shammai, puede, según Bet Hillel no puede, y toda la Mishnah que vimos al principio del Masejet, que la coesposa está exenta de ibum, va según la opinión de Bet Hillel. Después de eso, la Mishnah viene y dice, por ende, por lo tanto, si la coesposa hace jalitza con el yavam, o sea, decide disolver el vínculo que hay, matrimonial mínimo que hay entre ellos, y no hace ibum, según Bet Shammai, ella queda ya inválida para casarse con un Cohen. ¿Por qué? Porque necesitaba la coesposa, según Bet Shammai, hacer ibum. Entonces la jalitza la invalida. Y según Bet Hillel no la invalida porque de por sí está exenta. Dice la Gemara, obvio que es así. Eso es algo que sale del primer mahloket. ¿Por qué lo tienes que mencionar? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué lo tienes que mencionar. Porque Rabbi Yohanan Ben Nuri, en su generación, le dijo a todos los jajamim de su generación, para que no haya diferencia entre Bet Shammai y Bet Hillel, vamos a dictaminar que en estos casos la coesposa siempre tiene que hacer jalitza, no ibum. Y así, según Bet Shammai, salimos de Jehová porque Bet Shammai dice que tiene que hacer ibum o jalitza, tú estás haciendo jalitza. Y según Bet Hillel también no pasa nada. Según esta opinión de Rabbi Yohanan Ben Nuri, si hubiésemos dictaminado que hay que hacer jalitza, entonces efectivamente va a quedar inválida ¿para quién? Para el Cohen. Por eso viene la Mishnah específica, no señor, no es así como Rabbi Yohanan Ben Nuri. Y según Bet Hillel, efectivamente, si hizo jalitza, no queda permitida para el Cohen porque no necesita la jalitza para nada. ¿Por qué? Porque de por sí la coesposa está exenta de ibum y jalitza, existe la jalitza como si fuera que no existe, por lo tanto está permitida para el Cohen. Sigue diciendo la Gemara, Niti Yavmu Betilel Poslim Vejulehatu Lamali Aidi de Tana Shaltzu Tanenami Niti Yavmu. La Gemara sigue trayendo la tercera parte de la Mishnah, mejor dicho, la próxima parte de la Mishnah, que la coesposa si hizo ibum con la yevamá, entonces, según Bet Shammai, está permitida ¿para qué? Para que una. ¿Por qué? Porque según Bet Shammai, efectivamente, sí se necesita ibum, y al hacer ibum está permitida para que una. Si se murió el nuevo yavam, queda viuda, la vida está permitida para el yavam. Sin embargo, según Bet Hillel, queda inválida, porque al hacer ibum, según Bet Shammai, no puede hacer ibum. Entonces está teniendo una relación íntima con alguien prohibido, y una mujer que está teniendo una relación íntima con alguien prohibido, queda prohibida ella ¿para quién? Para los Kohanim. Pregunta la Gemara, obvio que es así. Eso es otra vez algo que sale de el mahloket de ellos. ¿Por qué me tienes que mencionar? Dice la Gemara, tienes toda la razón. Es obvio que es así y es algo que sale de lo de antes, pero ya que mencionamos el mahloket de ellos, después dijimos a la ¿qué pasa si hizo jalitza? Y decimos la también en la Mishnah, ¿qué pasa si hizo ibum? Pero imagíname de que eso lo hubiese sabido por tu parte, por otro lado solo. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Ahorita la Gemara viene y empieza un diálogo entre Resh Lakish y Rabbi Yohanan sobre un tema interesante, vamos a verlo ahorita, que al final vamos a preguntarle a Resh Lakish sobre qué, sobre eso, vamos a preguntarle a Resh Lakish de nuestra Mishnah. Es un tema medio nuevo. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Tran Hatan, Megillah nikret be'ahadasar, ubishnem asar, ubishlosha asar, ube'arba'an asar, ubehamisha asar. Lo pachot velo yoter. Amarle Resh Lakish Rabbi Yohanan, ikrikan lotit godedu, lo ta'asu agudot agudot. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en la Mishnah en Masejet Megillah, Kedaf Bet. ¿Sí? La Megillah se puede leer, ¿sí? Dependiendo del lugar en el que te encuentres, se recuerdan amigos, sí, Masejet Megillah, el 11 de Adar, el 12 de Adar, el 13 de Adar, 14 de Adar o 15 de Adar. Sí, 15 si es amurallada desde Yoshua Binun, 14 en un día normal, 11, 12 y 13 es cuando eran lugares muy chiquitos, que venía el Betín, dependiendo del lunes, jueves, como ya vimos en su momento, dependiendo del lugar donde te encuentras, pero las únicas fechas que son posibles, tentativas, es únicamente 11, 12, 13, 14 y 15 de Adar. Después del 15 no existe un lugar. Y antes del 11 no existe ni un lugar. Viene Resh Lakish y le pregunta a Rabbi Yohanan lo siguiente. Así está escrito en la Mishnah. Pero hay un versículo que dice lo siguiente. Lo titgodedu. ¿Qué significa lo titgodedu? Aparentemente, el versículo ahí está hablando sobre que una persona no puede rasgarse la piel por un sufrimiento porque falleció una persona cercana a él. Está prohibido hacerse heridas en la piel por eso. Pero la Gemara entiende que también ese lótico de du te viene de la palabra agudot agudot, lo cual te viene a decir que no hagas agudot agudot. ¿Qué significa agudot agudot?
Uno no puede causar de que varios grupitos estén haciendo varias cosas diferentes en el pueblo de Israel. Todos tenemos que estar unánime en nuestra actitud. Se pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan, siendo así, ¿cómo tú permites que unos lean el 11, otros el 12, otros el 13, otros el 14, otros el 15? Están haciendo ¿qué? Grupitos diferentes. Cuando el 11 lee, el 12 no lee. Cuando el 12 lee, el 13 no lee. Es grupitos. No se puede hacer algo así. Así le preguntó ¿quién? Resh Lakish a Rabbi Yohanan. ¿Está claro o no está claro? Antes de seguir el diálogo entre ellos, la Gemara aclara lo siguiente. Dice la Gemara, aparentemente no entiendo cómo aprendes antes de seguir con el diálogo, cómo de ahí ves de que no se puede hacer grupitos. Aparentemente ese es el versículo dice, lo cual te viene a insinuar que no se puede, lo que mencionamos, rasgar la piel, pero ¿cómo aprendes de que no se puede hacer diferentes costumbres en diferentes lugares, grupitos? ¿Cómo sabes que eso no se puede? Dice la Gemara, imken la imakra lote godedu, maitit godedu, shmamine le ayudata. Dice la Gemara, ahí en tit godedu hay una letra extra, la taf, tit godedu. Podría haber dicho te godedu, sin la taf doble al principio. ¿Para qué esta taf esta taf está para insinuarte qué? También para insinuarte la alajá de que no se pueden hacer grupitos y actuar. Pregunta la Gemara, veima kulele ayudata. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que puede ser que el versículo cuando te dice lo que viene a decirte únicamente grupitos que están prohibidos hacer, pero no te viene a prohibir la rasgada en la piel? Dice la no, imken le makra lota godu, mai lotit godedu, shmamine tarte. Está escrito dos dale también. Si hubiese sido así, hubiese dicho lota godu. ¿Por qué tit godedu? Para decirte que hay dos cosas que te vienen a enseñar. Una, que no te puedes rasgar la piel. Y dos, lotit godedu no pueden hacer grupitos, sino todos tenemos que estar juntos y unidos. De todas maneras, ya aclaramos de que el versículo de te viene a decir también que no se puede hacer grupos, y por lo tanto Resh Lakish le pregunta a Rabbi Yohanan, oye, la Mishnah de Masejet Megillah no me cuadra, ¿cómo puede ser que se pueda leer la Megillah 11, 12, 13, 14, 15 si estamos haciendo diferentes grupos en nuestra acción? Está clara la pregunta de Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Muy bien. Dice la Gemara, amarle, le dijo Rabbi Yohanan a Resh Lakish, עד כאן לא שנית במקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה פסחים, עד חצות עושים, במקום שנהגו שלא לעשות אין עושים? Rabbi Yohanan bien le dice a Resh Lakish, mira, tu pregunta no es pregunta. ¿Por qué no es pregunta? Porque, explico según una de las explicaciones, tu pregunta no es pregunta porque toda la prohibición del lotit godedu es cuando hay una discusión si hacer así o hacer así. ¿Sí me explico? Cuando hay una discusión, ¿cuándo hacerlo? Pero aquí en Megillah no hay discusión. No hay mahloket, sino hay posibilidad. Los que están lejos, el 11. Dependiendo del tema, 12. Dependiendo del tema, 13. Si están en una ciudad normal, 14. Si están en una ciudad murallada, 15. No es un mahloket. La prohibición del lotit godedu es cuando hay discusión y por la discusión se forman varios grupitos. Aquí no es discusión, aquí depende del lugar. No hay discusión y por lo tanto no hay problema en el lotit godedu, pero sí viene Rabbi Yohanan y le dice a Resh Lakish, no entiendo por qué no hiciste tu pregunta sobre la Mishnah de Masejet Pesachim. La Mishnah de Masejet Pesachim Dafnun Amud Aleph está escrito, se puede hacer una melajá, trabajo en la víspera de Pesach, dice la Mishnah ya, en el lugar, escuchen bien, el lugar que acostumbraron a hacer melajá en la víspera de Pesach hasta mediodía, se hace. Y lugar que no acostumbraron, pues no se hace inclusive hasta la víspera, hasta mediodía de la víspera de Pesach. Dice la Gemara, ahí deberías de preguntar, ¿sí? Ahí deberías de preguntar cómo puede ser que el lugar que acostumbraron a hacer melajá hasta la víspera, hasta la mediodía de la víspera de Pesach pueden hacer, y los que no acostumbran no pueden hacer inclusive antes de mediodía. Ahí estás haciendo gudot a gudot, mahloket, si hacer o no hacer. ¿Por qué no haces tu pregunta sobre esa Mishnah? Le dice Rabbi Yohanan a Resh Lakish. Amarle, le dice Resh Lakish a Rabbi Yohanan, no, ahí no es pregunta, ¿por qué? Amin alach ana isura, de amar Hashem baraba amar Rabbi Yohanan le caí metima purim bismanehem, zmanim arbet knulaim jajamim, beatamar de minhaga. Estoy hablando de temas de prohibiciones o permisos. La Megilá, ¿cuándo se puede leer? Se puede leer aquí y no se puede leer antes. Ahí es cuando yo te hago la pregunta. Pero en el tema de Pesach, de hacer trabajo de melajá en la víspera de Pesach, es una costumbre. Y no te hago, batalla que por costumbre no hay prohibición de grupitos. Son temas de costumbre nada más. Por eso ahí no existe la pregunta, ¿cómo te permito de que lugares hagan qué? De que unos lugares hagan trabajo antes de Pesach, antes de la Hatzot, y otros digan de que no se puede hacer antes de Hatzot, porque es un tema de costumbre nada más. Le pregunta a Rabbi Yohanan, no, ahí es un tema no nada más de costumbre. Batan la visura Hamia, Beatnan, Halayla, Bechamay Yosim, Ubetirel Matrim, está escrito en Forash, que hay un majlo en Pesachim, Dafnun Hei 55, está escrito que ¿qué?
que en la noche antes de Pesaj hay un majloc entre Bet Shammai y Bet Hillel si se puede osrim o matirim, si se puede o no se puede hacer melajá, no es nada más una costumbre. Le dice Resh Lakish Rabbi Yohanan Amar le Hatam Harroe Omer melajá o deletle. Por eso viene Resh Lakish responde a Rabbi Yohanan, ¿sabes por qué no pregunta ahí? Porque ahí no hay problema hacer grupitos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema ahí de hacer grupitos? ¿Cuál es el problema de hacer grupos? ¿Cuál es el problema? El problema es de que va a haber personas de que van a trabajar y van a haber personas que ¿qué? Que no van a trabajar. Entonces estás dividiendo, estás haciendo grupos entre el pueblo de Israel. Pero no hay problema, ¿sabes por qué? Porque el que trabaja, trabaja, y el que no trabaja, no van a pensar que el no trabajar es porque está prohibido y van en contra del otro grupo. Van a pensar que no trabajan porque no tienen lo que hacer. El hecho que no trabaja no es como si fuera que están haciendo grupitos. Es como si fuera cuando todos pueden trabajar. Todos pueden trabajar, siempre hay un grupo que trabaja y siempre hay un grupo que no trabaja porque son flojos, porque no tienen lo que hacer. Entonces, por eso no hay problema en ese caso de hacer ¿qué? Grupitos. Porque toda la prohibición de hacer grupos es cuando efectivamente al hacer los grupos, parece que hay una discusión y no están todos de acuerdo. Pero cuando hay una discusión de trabajar o no trabajar, pues el grupo que no trabaja no parece que está discutiendo con el trabajar, sino parece que también está de acuerdo con el trabajar, puede ser, pero no tienen lo que hacer, por eso no están haciendo nada. Y por eso no es una buena pregunta de ahí. Entonces así le responde Resh Lakish a Rabbi Yohanan, y por eso básicamente, nuevamente, entonces repetimos, por eso Resh Lakish preguntó su pregunta de grupos, ¿de dónde? Del tema de Megilá, ¿sí? Del tema de Megilá. Repito, Lotit Godedu. ¿Qué es Lotit Godedu, León? No podemos hacer dentro del pueblo de Israel diferentes grupos en diferentes acciones, diferentes actitudes. Tenemos que estar todos juntos. Al hacer diferentes grupos hay una prohibición Lotit Godedu. Le preguntó Resh Lakish a Rabbi Yohanan, ¿cómo está escrito entonces en Masejet Megilá? Al principio, Daf Beta Mudalef, que unos hacen la Megilá, leen la Megilá el 11, otros 2, otros 3, otros 14, otros 15. Estás dividiendo al pueblo de Israel. Están haciendo grupos. Lotit Godedu, Lota Asu, Agudot. ¿Sí? Así le preguntó Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Yohanan y le preguntó, como ya vimos, repito un segundo para León, le preguntó que por qué preguntas sobre Megilá, haz tu pregunta sobre Erev Pesach. Y ya respondimos por qué no. Sigue Rabbi Yohanan preguntando lo siguiente. Veja Bet Shammai matirim atzarot lachim u betilel osrim. Dice la Gemara, no me cuadra. Según tu pregunta, Resh Lakish, Rabbi Yohanan le pregunta a Resh Lakish, yo estoy de acuerdo contigo que no se puede hacer agudot. No estoy de acuerdo contigo que la pregunta debe ser sobre Purim, como ya explicamos que eso no es grupo, porque depende del lugar, no depende de una discusión. Pero ¿por qué no haces tu pregunta sobre nuestra Mishnah? En nuestra Mishnah que vimos, respecto a la coesposa, y por eso trajimos todo este tema. La coesposa de una herba que se muere en su esposo y por ende le caen al hermano del difunto, según Bet Shammai, la coesposa debe hacer ¿qué? La coesposa de la herba debe hacer ibum con el yabab. Y según Bet Hillel, no pueden hacer y por ende está exenta. Dice la Gemara, ya que hay gente que hace como Bet Shammai y gente que hace como Bet Hillel, ¿qué está pasando aquí? Grupos, está prohibido. ¿Por qué no preguntas tu pregunta aquí? ¿Ok? Viene Resh Lakish y le dice, te voy a explicar por qué mi pregunta la hice sobre Megilá y no sobre nuestra Mishnah. Misabrat asu Bet Shammai que dibrehem, lo asu Bet Shammai que dibrehem. Le dice Resh Lakish, ¿acaso tú piensas que Bet Shammai al final hizo como su propia opinión? Cuando vio que Bet Hillel le discutió, se quedó en silencio y aceptó la opinión de Bet Hillel. Y ya que Bet Hillel dice que la coesposa está exenta de ibum y halitzá, está prohibida, por ende exenta, por lo tanto Bet Shammai aceptó esa opinión. Entonces, ¿hay grupito o no? No, porque aceptó su opinión. Así le responde ¿quién? Resh Lakish. Y por eso pregunté sobre Megilá. Y Rabbi Yohanan, ¿qué pensaba cuando hizo su pregunta que podía hacerla sobre nuestra Mishnah, sobre la coesposa? Dice Rabbi Yohanan Amar, asú ve asú. Rabbi Yohanan viene y discute y dice, no señor, Bet Shammai seguro que hizo según su propia opinión. Y por ende habían grupitos diferentes. Entonces vuelve la pregunta. Dice la Gemara, ubiplukta de Rabo Shmuel. De Rabo Merlo asú Bet Shammai que dibre. Shmuel Amar asú ve asú. Dice la Gemara, este mahloket que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ¿cuál es el mahloket que hay entre ellos? Si Bet Shammai cuando da su opinión, al final hizo como su propia opinión o hizo como Bet Hillel, es básicamente el mismo mahloket que hay entre Rab y Shmuel. Rab dice que cuando Bet Shammai discutió con Bet Hillel, pues al final Bet Shammai no hace como la opinión propia, sino como Bet Hillel. Y Shmuel dice que Bet Shammai se quedó haciendo como su propia opinión. Dice la Gemara, antes de seguir, Eimat, Ileima Koden Batkol, Maitama de Mandamar Asu. Vela le Ajar Batkol, Maitama de Mandamar Asu. La Gemara ahorita analiza lo siguiente. Vemos un mahloket aquí ahorita, si Bet Shammai hizo como quién,
como su propia opinión, o una vez escuchó la opinión de Betilel, fue sumiso a la opinión de Betilel. Vemos un Mahloket. Dice la Gemara, ¿en qué está hablando el Mahloket? Sabemos de que al final salió una voz celestial del cielo que dijo que hay que hacer como quién, como Betilel. Dice la Gemara, no entiendo, ¿cuál es el caso aquí? Sí estamos hablando antes de que salió la voz celestial, porque hay una opinión que dice que Bet Shammai no hizo como su propia opinión, sino como Betilel. Si todavía no hay ni una voz celestial que dijo que hay que hacer como Betilel. Y si me dice que estamos hablando después de la voz celestial que dice que hay que hacer como Betilel, ¿por qué la opinión dice? Porque hay una opinión que dice que Bet Shammai se quedó haciendo como su propia opinión, si salió una voz celestial. La Gemara da dos explicaciones. Iba y tema Kodem Batkol, iba y tema Leahar Batkol. Iba y tema Kodem Batkol, Ukegon de Betilel Ruba. Le mande amarlo a su, deja Betilel Ruba, o mande amar a su, que así matar Ruba, deja de Giadat de Ninu, aja Bet Shammai, meja de Tfe. Dice, ¿la podemos explicar de que este majloque entre ellos era antes de que saliera la voz celestial que hay que hacer como Betilel? ¿Sí? Ah, pero si es así, entonces ¿cómo puede ser que hay una opinión que dice que Bet Shammai fue como la opinión de Betilel? ¿Por qué fueron? Dice, no, te voy a explicar. La opinión que dice que Bet Shammai fue como la opinión de Betilel y no hicieron como su propia opinión, opinan de que aunque no vino todavía la voz celestial que dijo que hay que hacer como Betilel, ellos solos dijeron hacer como Betilel. ¿Por qué? Porque era un caso que la mayoría de personas eran ¿quién? Betilel. Y Bet Shammai era minoría. Mayoría contra minoría, mayoría gana. Por eso hay que ir como Betilel, por eso ellos fueron como Betilel, inclusive antes de la voz celestial. Y la opinión que dice que ellos hicieron como su propia opinión, aunque Betilel era mayoría, es porque ellos opinan que aunque Betilel era mayoría, siempre vamos como mayoría, pero cuando la minoría es más inteligente que la mayoría, ahí decimos que ¿qué? Que no vamos como la mayoría, sino la minoría. Esa es primera explicación. Segunda explicación, viva y tema. Leahar Batkol, mande a amarlo a su de Anafka Batkol, mande a amar a su Rabbi Yoshua y de amar a Mashgihim Batkol. Otra explicación es que el majloque entre ellos es después de que salió la voz celestial, que hay que hacer como Betilel. Y por eso hay una opinión que dice que en lo asu, o sea que Bet Shammai no hizo como su propia opinión, sino hizo como quién, como la opinión de Hillel, porque salió la voz celestial, que dice que decía la voz celestial que hay que hacer como Betilel. Hay la otra opinión que dice que sí asu, o sea que hicieron como su propia opinión y no como Betilel. ¿Por qué opinan así? Ellos opinan como Rabbi Yoshua, que dice Rabbi Yoshua que si sale una voz celestial no hay que escuchar una voz celestial. La voz celestial no es la que dictamina. Hoy en día está aquí todo y uno no tiene que basarse en la voz celestial y por lo tanto no hay que fijarse en ella y por eso ellos dicen que también después de la voz celestial que se debe hacer como Betilel, Bet Shammai seguía siendo como su propia opinión. De todas maneras, la Gemara pregunta, o mande amar a su Karinan Kanlot Digoedu, lote a su agudot agudot. De todas maneras, la Gemara pregunta lo siguiente, según la opinión de Rabbi Yohanan y Shmuel, que dicen que Bet Shammai hizo como su propia opinión y no como Betilel. Según la opinión de Rab y de Resh Lakish, que dijeron que Bet Shammai no hacía como su propia opinión, sino como Betilel, entiendo que no sabían grupitos. ¿Por qué no habían grupos? Porque efectivamente todos estaban concordando con Betilel, pero según la opinión de Rabbi Yohanan y Shmuel, la explicación que demos, ellos opinan que Bet Shammai sí hacía como su propia opinión y no como Betilel. Pregunta la Gemara, bueno, según esa opinión, ¿cómo hay un problema? Aquí estás causando agudot y estás escrito el lotico de Du, no puede ser grupos. Al tener discusión Bet Shammai y Betilel y Bet Shammai hace como su propia opinión, hay un grupo de Bet Shammai y otro grupo de ¿quién? De Betilel. Entonces, ¿cómo hay aquí problema del lotico de Du? Dice la Gemara, Amar Abaye, que ambrin el lotico de Du, que gon shete bate dinim be'ir ahat. Halalu modim que dibre Bet Shammai, והללו מודים כדברי בית הלל. אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות, let lan ba. Dice Abayet, te voy a explicar. Todo lo que decimos que hay una prohibición de lotit godedu, de hacer grupos diferentes, eso es cuando hay dos bet din en una sola ciudad. Un bet din dice una cosa, el otro bet din dice otra cosa, pero en la misma ciudad. Pero cuando son dos Beddin en dos ciudades diferentes, ahí no hay problema de Lotit Godedu. Y Bet Shammai y Betilel, efectivamente, cuando decían su halajá, no la decían en la misma ciudad, sino Bet Shammai le decía en una ciudad y Betilel le decía en ¿dónde? En otra ciudad. Y entonces no hay problema de ¿qué? De Lotit Godedu. By the way, esto también explica, esto también responde la pregunta de Resh Lakish sobre Megilá. ¿Por qué? Porque la lectura de la Megilá, ¿dónde era? El 11, el 12, el 13, el 14, el 15, no en el mismo lugar, en diferentes lugares. Por lo tanto, no hay problema de lotit godedu. Matamos a dos pájaros con un solo tiro. Muy bien. Sin embargo, la Gemara pregunta, Amar le Raba, Behabe Shammai u Betilel, que shte batedenim beirah hadamu.
Le pregunta Rabba Abaye, no me cuadra, porque el caso de Bet Shammai y Bet Hillel, aparentemente, parece que son dos Batedinim en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque aunque cada uno se encuentra en otra ciudad, pero hay una de las ciudades que viven, ¿quién? Los dos en conjunto, y los dos públicos en conjunto. Entonces el público de Bet Shammai, ¿qué va a ser? Como Shammai, como Bet Shammai. Y el público de Bet Hillel, ¿cómo va a ser? Como Bet Hillel, en la misma ciudad. Entonces, como si fuera que tienes un Betín, dos Betín, perdón, en una sola ciudad. Se vuelve la pregunta de que debería haber problema del Lotico de Du en el tema de qué, en el tema de Mahloket de Bet Shammai y Bet Hillel, como por ejemplo en la coesposa. Dice la Gemara, el amarraba que amrin al Lotico de Du que con Betín beira hat. Plag morim que dibre Bet Shammai u plag morim que dibre Bet Hillel. Aval shte batedinim beira hat le tramban. Por lo tanto, viene Rabba diciendo, ¿cuándo hay problema de Lotit Godedu? Otra respuesta, Rabba dice, discute con Abay y da otra respuesta. Cuando en la misma ciudad hay un Bedín, que la mitad de ese Bedín dice como Bet Shammai y la mitad dice como ¿quién? Como Bet Hillel. O sea, el mahloket es interno en ese único Bedín. Pero si son dos Bedín en una misma ciudad, de tal manera que en un Bedín no hay discusión como quién opinar, sino dos Bedín, uno como Bet Shammai, otro como Bet Hillel, no hay problema de qué, del Lotit Godedu de hacer grupos. Y por lo tanto, en esa ciudad entre Bet Shammai y Bet Hillel, aunque habían dos grupos, no pasa nada en ese caso. El problema es cuando el mismo Bedín se divide en dos. Así dice la Gemara. Ok, ahorita viene la Gemara y trae otra baraitá de cual preguntamos de ella sobre Resh Lakish. Que otra vez, Resh Lakish, Rabbi Yohanan también está de acuerdo. Que Rabbi Lakish dice que el versículo de Lotit Godedu aprendemos que no se puede hacer grupos. Ya respondimos aparentemente por qué no se hizo esa pregunta sobre el tema de la coesposa. Ya respondimos por qué la Megilá tampoco no se hizo. Pero ahorita hay otro problema. Hay otra baraitá que aparentemente debería haber esta prohibición que Resh Lakish tú mencionaste de Lotit Godedu. ¿Y por qué no la hay? Vamos a ver cuál es esa baraitá. Dice la Gemara Shema. במקומו של רבי אליעזר, היו כורתים עצים לעשות פחמים בשבת כדי לעשות ברזל. במקומו של רבי יוסי גלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. במקומו של רבי אליעזר אין, במקומו של רבי אליעזר לא. דתנן כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אין דוחה את השבת. Dice la Gemara, tengo una pregunta fuerte, está escrito en la baraita. En el lugar, escuchen bien, en el lugar de Rabbi Eliezer se podía cortar árboles para poder hacer carbón y prender fuego para poder arreglar el cuchillo de metal de la milá, y todo eso se puede hacer ¿cuándo? En Shabbat. O sea, Rabbi Eliezer opina que Machshire milá, mitzvat milá se puede hacer en Shabbat, la milá. Pero no nada más la milá, según Rabbi Eliezer, también todo lo que es preparativos para la milá también se puede hacer. A diferencia de las otras opiniones que dicen que no, que únicamente la milá, pero el resto que lo podías preparar antes de Shabbat, prepararlo antes de Shabbat. Igualmente, en el lugar de Rabbi Yossi Glili se podía comer pollo con leche. Sí, porque la provisión de pollo con leche es únicamente de Rabanán. De Oraitá es carne con leche. Ahorita la Gemara se enfoca en la primera cosa que dijimos, que en lugar de Rabbi Eliezer se podían cortar árboles en Shabbat para hacer carbón, para prender fuego, para calentar el metal, para hacer un cuchillo para la mila. Mashma, que únicamente en su lugar era así. Pero en el lugar de Rabbi Akiva, no, como está escrito en la Mishnah de Masejet Shabbat, página 130, que Rabbi Akiva dijo una regla que toda melajá, que se podía hacer inclusive de la milá, que la podía hacer antes de Shabbat, no la puede hacer en Shabbat, debería hacerla antes de Shabbat. Por lo tanto, él opina que esas cosas Rabbi Akiva no se puede hacer. Significa que parte del pueblo de Israel hacían Machshirei Milá be Shabbat, hacían Hilul Shabbat, profanaban el Shabbat para hacer los preparativos para la milá que se podían hacer inclusive antes de Shabbat, y como la opinión de Rabbi Eliezer, y la otra parte decían que eso está prohibido, como Rabbi Akiva. Pregunta la Gemara, ¿por qué no hay problema de Lotit Godedu? ¿Por qué no hay problema de Lotit Godedu? Según tu Resh Lakish, que Lotit Godedu significa que no se puede hacer grupos, ¿por qué no se puede hacer? Responde la Gemara, no entiendo. Me como Chani. Son dos lugares diferentes. El lugar de Rabbi Eliezer y el lugar de Rabbi Akiva. Ya vimos antes que como son dos lugares diferentes, ¿hay problema de Lotit Godedu o no hay problema de Lotit Godedu? No hay problema de Lotit Godedu. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Dice la Gemara, no hay pregunta. Aparentemente no hay pregunta. Dice, de Karile, Mai Karila. Dice, está bien, no hay pregunta, pero ¿cuál fue tu pensamiento en preguntar? O sea, ¿qué pensabas en preguntar? Es tan sencilla la respuesta. Ya estamos viendo antes. Ya dijimos antes, cuando son diferentes lugares, no hay problema. ¿Qué preguntaste? Dice la Gemara, Salka Data Jamina, Mishum Hombra de Shabbat, que me come Hadami Kabashman. Yo pregunté, porque yo pensé que como era tema de Shabbat, aunque son dos lugares diferentes, por la Jumbra de Shabbat decimos que aunque son dos lugares diferentes, por tema de Shabbat es como si fuera un solo lugar. O sea, somos más estrictos en el tema y por lo tanto, como es Shabbat, hay problema en Lotit Godedu, que sean dos lugares diferentes. Y por eso respondimos de que no, de que son dos lugares diferentes y no hay problema en Lotit Godedu, una pregunta de ahí. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando a Resh Lakish de otro lugar. Vamos a ver.
Tashema. De Rabbi Abau, ki ikra leatre de Rabbi Yoshua ben Levi, have metaltel shraga. Veji ikra leatre de Rabbi Yohanan, lo have metaltel shraga. Dice la Gemara, está escrito en la Baraitá, que Rabbi Abau, ¿sí? O mejor dicho, en esta actitud, hay una actitud que está escrita, que Rabbi Abau, cuando iba al lugar de Rabbi Yoshua ben Levi, ¿sí? Él agarraba una vela que ya se, en Shabbat, una vela que ya se había apagado en Shabbat, la agarraba y la movía de un lado para otro. ¿Sí? Cuando digo vela me refiero al utensilio de la vela. Sí, al utensilio. En tiempo antes la vela no, estamos hablando del utensilio donde estaba prendido. Se apagó, yo puedo agarrar eso y moverlo de un lado para otro. Y efectivamente Rabbi Abau, cuando estaba en lugar de Rabbi Yoshua ben Levi, así lo hacía. Sin embargo, cuando iba al lugar de Rabbi Yohanan, no, aunque ya se apagó la velita, no cargaba eso. Es un majloquet, si decimos migo dit katzai, basis de Abara Azur, sin menos shemashot. No vamos a ver, está escrito en Simán. Eso no es tan claro, es un majloquet, pero este es el majloquet. Está escrito en el capítulo 279 en Ora Haim. A veces el majloquet migo dit katzai es un shujar, es más fácil que Ramá, pero no vamos a entrar en eso ahorita de todas maneras. De todas maneras, Rabbi Abau, ¿sí? Rabbi Abau, cuando iba al lugar de Rabbi Yoshua ben Levi, y después en Shabbat, cuando se apagaba la vela, la movía de un lado para el otro. Cuando iba al lugar de Rabbi Yohanan, no la movía de un lado para otro. Dice la Gemara, aquí vemos aparentemente que en el lugar de Rabbi Yoshua ben Levi, la gente cargaba las velas después que se apagaron. No cargaban, movían la vela de un lado para otro. Y en el lugar de Rabbi Yohanan, no lo hacían. Así vemos aparentemente. Dice, lo típico de tú. Resh Lakish, tú que dijiste que lo típico es que no se puede hacer grupos, está haciendo aquí grupos, está prohibido unos grupos. Un lugar hace así, otro lugar hace así. Pregunta la Gemara, pero me como Chani. Pero un segundo, son dos diferentes lugares, no hay problema, como ya vimos antes. Dice la Gemara, te voy a explicar cuál era la pregunta. Anan, haji kambrina. Rabbi Abau, eji avidhaja haji, veji avidhaja aji. Rabbi Abau mismo, como él mismo, o sea, no son dos lugares diferentes, dos personas diferentes, dos grupos diferentes. Rabbi Abau mismo, cuando iba al lugar de Rabbi Yoshua ben Levi, cargaba. Y cuando él mismo iba al lugar de quién? De Rabbi Yohanan, no cargaba. Si él mismo hacía eso, ¿sí? Seguramente que también en dos personas diferentes, en la misma ciudad, o sea, si él mismo en diferentes ciudades se contradecía en su propia costumbre, seguramente también en una misma ciudad habían dos personas diferentes, que uno hacía así, otro hacía así. Entonces, si es así, de que en una misma ciudad unos hacían así, otros así, vuelve la pregunta de que lo típico de tú. Dice la Gemara, Rabbi Abau, que Rabbi Yoshua ben Levi dirale. Vejimikra le atre de Rabbi Yohanan lo have metaltel mishum que odor Rabbi Yohanan. Dice la verdad, te voy a explicar. Rabbi Abau, en verdad, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque Rabbi Abau, la pregunta que acabamos de hacer es únicamente si decimos que Rabbi Abau no sabe como quién opinar, es un majloquet, y por ende, a veces hace como uno, a veces hace como otro. Entonces él mismo se contradice en su actitud. Seguramente en la ciudad hay uno que se contradice, hay unos que hacen así, otros que hacen así. No, pero no se contradice en su actitud. ¿Sabes por qué? Porque Rabbi Abau en verdad opina como Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Sí? Que se puede cargar, mover esa vela después de que se apagó. Pero cuando iba al lugar de Rabbi Yohanan, por kabod y por respeto a Rabbi Yohanan, no lo hacía. Entonces significa, no se contradecía. Él seguro opina como quien. Tú le preguntas a Rabbi Abau, ¿cómo tú opinas? ¿Qué te va a decir? ¿Cómo quién él opina? ¿Cómo quién él opina? Como Rabbi Yoshua ben Levi, que se puede mover la vela. ¿Sí? ¿Por qué en lugar de Rabbi Yohanan se abstenía de hacerlo? Por respeto a Rabbi Yohanan. No porque él piensa que hay una discusión y él mismo no está claro cuál es la opinión y por eso a veces hacía así, a veces hacía así, sino por respeto no lo hacía. Dice la Gemara, que explico según Rashid, hay un problema según esto, porque según lo que me acabas de decir, Veaika Shama'a, tengo un problema porque está bien, el mismo Rabbi Abau, él se cuidaba, él sabía que la halajá era como Rabbi Yoshua ben Levi, cuando iba con Rabbi Yohanan, él mismo que hacía, se abstenía por respeto a Rabbi Yohanan, pero el ayudante de él, que no sabía este cálculo, entonces no Maritain tanto, así hay uno que lo conectan con Maritain aquí, pero la pregunta aquí es más técnica, según las explicaciones, si voy con ella, que dice, mira, aquí hay un problema, tú quieres respetar a Rabbi Yohanan y por eso él mismo, cuando iba a casa de Rabbi Yohanan, o la ciudad de Rabbi Yohanan no la movía, pero el ayudante de él, que no sabe ese cálculo, en frente de Rabbi Yohanan, ¿qué va a hacer? Le va a mover, ¿y qué va a pasar? Le va a faltar de respeto. Le va a faltar respeto a Rabbi Yohanan, porque Rabbi Yohanan era el maestro de Rabbi Abau. Y cuando ve que su ayudante lo mueve, va a decir seguramente Rabbi Yohanan que dice que sí se puede mover.
Y entonces ahí va a faltar el respeto. Tú me dices de que algo técnico, la Gemara pregunta, tú me dices de que la razón que Rabbi Abba no lo movía en lugar de Rabbi Yohanan, su maestro era, ¿por qué? Porque era su maestro, por respeto a él. Dice la pregunta, por respeto a él no vas a solucionar nada si él no lo mueve, porque va a venir el ayudante, lo va a mover y Rabbi Yohanan se va a dar cuenta, si lo está moviendo es porque el mismo Rabbi Abba le dice que su jefe le dice que lo puede mover, este no está haciendo como yo, me está faltando respeto. Dice, no, estamos hablando de un caso bien hecho. De Modile le llamaba, estamos en un caso que Rabbi Abba le dice a su ayudante, mira, Habibi, estamos ahorita en casa de Rabbi Yohanan, por favor, él prepara el terreno, no toque nada. Sí, para respetar a Rabbi Yohanan de esa manera, va a haber un respeto completo a Rabbi Yohanan. Ok, seguimos. Ahorita la Guimara vuelve al tema si Bet Shammai, cuando dicen su opinión, si hicieron como su opinión o fueron sumisos a la opinión de Bet Hillel y hicieron como él. El tema que vimos en la mitad antes. Dice la Guimara, Tashema, afalpi sheelu osrim veelu matirim, lo nimneu Bet Shammai mirizan hashim Bet Hillel velo Bet Hillel Bet Shammai. Escuchen bien, la Mishnah vimos lo siguiente. Otra vez, volvemos al tema, el análisis, si Bet Shammai efectivamente cuando da su opinión, dice como su propia opinión, hace como su propia opinión, o al final fue sumiso a la opinión de Bet Hillel. Dice la Gemara de nuestra Mishnah Sajito lo siguiente. Aunque, así está escrito en nuestra Mishnah, aunque Bet Hillel prohíben la coesposa al Yavam, ¿sí? Como ya explicamos anteriormente, y Bet Shammai permite la coesposa al Yavam, aún así no se abstuvieron Bet Shammai en casarse con mujeres de Bet Hillel y no se abstuvieron Bet Hillel en casarse con las mujeres de Bet Shammai. Dice la Gemara, y Amart Bishlama lo asu mishumaji lo nimneu. Si tú me dices que en verdad Bet Shammai cuando dice su opinión al final no hace como su propia opinión, sino hace como la opinión de quién, de Bet Hillel, entiendo por qué cada uno se casaba con la mujer del otro público. Pero si tú me dices el ayamart asu amai lo nimleu, bishlama Bet Shammai mi Bet Hillel lo nimleu, dimne hayabela veninu, era Bet Hillel mi Bet Shammai amai lo nimleu, bene hayabe keritot mamzerim ninu. Dice la Gemara, pero si tú me dices que Bet Shammai hace como su propia opinión, si no entiendo cómo Bet Shammai no se abstuvo, cómo no se abstuvieron de casarse entre ellos, entre las mujeres entre ellos. Y explica la Gemara, entiendo que Bet Shammai no se abstuvo de casarse con mujeres de Bet Hillel porque peor de los casos, según Bet Hillel, esa coesposa, según Bet Shammai, esa coesposa tiene que hacer ibum. Según Bet Hillel, no, está exenta. Entonces entiendo por qué Bet Shammai se puede casar con mujeres de Bet Hillel, porque lo peor de los casos es que una coesposa no hizo ibum y se casó con otra persona sin hacer ibum cuando necesitaba hacer ibum según Bet Shammai. Entonces lo que hay aquí es un lav nada más, una provisión de un lav. Y los hijos que salieron de ese matrimonio, no pasa nada, puede ser que están inválidos para que una, pero no son mamzerim, porque es un lav, sin caret. Por lo tanto, no le veo tanto problema y entiendo por qué Bet Shammai se podía casar con las mujeres de Bet Hillel. Porque peor de los casos, la coesposa, que según Bet Hillel no hace falta que haga ibum, según Bet Shammai sí. Entonces, las mujeres de Bet Hillel no hicieron y para mí están prohibidas como un lav, pero los hijos no son mamzerim y puedo casar con los hijos. Pero ¿cómo puede ser que Bet Hillel se casara con las mujeres de Bet Shammai? ¿Qué pasó que hizo Bet Shammai? Según Bet Shammai, esta coesposa, ¿qué es lo que hizo? Hizo ibum, pero según Bet Hillel es una prohibición de la Torah y hay caret si hace ibum, porque esa coesposa es coesposa de la herba, entonces está casándose con quién, con el yamam que es hermano del difunto, es eshetach mejor dicho, ese eshetach es un lab que tiene caret y si hizo ibum, que según Bet Hillel no se puede hacer ibum, pues el fruto que sale, los hijos que salen de ahí que son mamzerim, y si son mamzerim, ¿cómo Bet Hillel puede casarse con quién? Con las mujeres de Bet Shammai. Entonces tenemos que decir aparentemente que en verdad que Bet Shammai al final no hizo como su propia opinión, sino hizo como Bet Hillel. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Vejiteima, casabre Bet Hillel del mamzer mejaibe keritot, no puede ser. Vehamar Rabbi Elazar, afalpish nechleku Bet Shammai Bet Hillel betzarot, modim shen mamzer, ela mi sheisuro, isur el babe anush karet. Dicen, ¿a qué vas a decir? Que Bet Hillel puede ser que él opina que también cuando hay una prohibición de la Torah con caret, no sale un mamzer de esa relación íntima que hay una prohibición con caret. No puede ser. Sino nada más cuando es hayab mitah, pena de muerte física. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque está escrito en Meforash. Rabbi Elazar dice al revés en la Baraita, que también si hay discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel respecto a la coesposa, ambos están de acuerdo que mamzer es únicamente cuando hay una prohibición lav con caret. Si no, cuando hay lav con caret, seguro es mamzer. Se vuelve la pregunta que queríamos hacer. El alá shuamine lo asu. Aparentemente tenemos una prueba de que efectivamente Bet Shammai no hacía como su propia opinión, sino hacía como Bet Shammai, sino hacía como Bet Hillel, y por eso las mujeres de Bet Hillel se podían casar sin problema con las mujeres de Bet Shammai. Dice la Gemara, leolamasu de modae lehu farshe. Dice, no señor, en verdad podemos decir de que
que en verdad, dice la Gemara, Bet Shammai hacía como su propia opinión y no como Bet Hillel. Ah, pero si es así, entonces ¿cómo puede ser que Bet Hillel, las mujeres de Bet Hillel se casaban con las mujeres de Bet Shammai? Sí, puede ser de que hay entre ellos que, en los de Bet Shammai, según la opinión de Bet Hillel, en las de Bet Shammai que hay mamzerim. ¿Por qué hay mamzerim? Porque Bet Shammai dice que tiene que hacer la coesposa y pum. Y según Bet Hillel en este caso, es una prohibición de la Torah con caret. Entonces sale mamzerim. ¿Cómo está permitido? Dice la Gemara de Modeaeleu Farshe. Está hablando en un caso que Bet Shammai misma, aunque permitían, aunque decían que hay que hacer ibum, ellas la escribían en un librito. Y decían, mira, esta que hizo ibum, según la opinión de Bet Hillel, los hijos que salen, ¿qué es? Mamzer. Según nuestra opinión, perfecto. Y cuando venía a casarse una de las personas de Bet Hillel con Bet Shammai, ¿qué es lo que pasaba? Le decía, mira, quiero que sepa que según tu opinión es mamzer. De esa manera no teníamos ese problema. Imagínense ustedes, uno se va a casar. Hoy en día uno pregunta, judío, no va a preguntar, ¿sabes qué? Este es mamzer, este es mamzer. Así él respondía. Y de tal manera no había problema que Bet Hillel se case justo con esas mujeres. Dice la mente, voy a traer una prueba que así es. Déjame de mi tabla. De Katán y Seifa, Kola Teharot, Vejola Tumot. Shayuno metarim velu metamim lo nimleu sim taharot elu al gabe elu. ¿Sí? Dice la Gemara, después está escrito en la Mishnah que también los mahloket que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, ¿sí? Respecto a pureza e impureza, respecto a utensilios que son puros e impuros, que según Bet Hillel, él fue más riguroso en eso. Según Bet Hillel, él siempre decía que hay diferentes tipos de utensilios que son impuros, y Bet Shammai decía que son puros, ¿sí? Y nos dice la Mishnah que aunque había mahloket entre ellos respecto a los utensilios, que Bet Hillel decía que siempre eran impuros, y Bet Shammai era más permisivo y decía que eran puros, ¿sí? Aún así, entre ellos, cuando se pedían prestados utensilios, no tenían problema. Cuando pedían prestados, confiaban de que era puro. Dice la verdad, un segundo, ¿cómo confiaban? Y amar bishlama de modileu, mishumaji lo nimneu. Él llamar de lo modileu, bishlama Bet Shammai Bet Hillel lo nimneu, de tumot de Bet Hillel le Bet Shammai teharot minu. Era el Bet Hillel mi Bet Shammai lama lo nimneu, teharot de Bet Shammai le Bet Hillel tumot minu. El alab de modileu shmamine. Dice la llamada, pero un segundo, ¿cómo puede ser que si Bet Hillel piensa sobre los utensilios que son también y Bet Shammai piensa sobre esos utensilios que son ¿qué? Tahor, tú me dices de que pueden intercambiar utensilios. Dice la Gemara, si tú me dices de que le avisan, como antes dijimos que le avisan, que le avisaban, mira, esto está también, entiendo. Por eso no había problema de que se intercambien utensilios, porque le avisaban, mira, según tu opinión, esto está también. Pero si tú me dices que no le avisan, ¿sí? Yo tengo un problema. Sí, los entiendo todavía ¿por qué Bet Shammai le pedía prestado los utensilios a Bet Hillel? Porque Bet Hillel era más riguroso. Y Bet Hillel es el que prohibía, el que impurificaba, y Bet Shammai permitía. Entonces, si Bet Hillel le daba algo puro, seguro era puro de verdad. Pero no entiendo cómo Bet Hillel usaba utensilios de Bet Shammai. Porque lo que Bet Shammai decía que era puro, según Bet Hillel que era impuro. Entonces, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué tenemos que decir? Que podían usarlo, ¿por qué? Porque Bet Shammai les avisaba. Aquí tenemos una prueba de que la razón que se puede intercambiar utensilios de pureza e impureza entre ellos, sobre todo de Bet Hillel, le podía pedir prestado, Bet Hillel le podía prestado a Bet Shammai, ¿era por qué? Porque Bet Shammai le avisaba, no, este está impuro para tu opinión. Igualmente, podemos decir lo mismo también en el caso anterior, que la razón que se podían casar entre los públicos, aunque hay mamzerim y no mamzerim, ¿era por qué? Porque le avisaba antes. Sin embargo, la Gemara pregunta, ¿Umay ulme de hachmeach? ¿Mao de tema tzaraka la itla? Kamashman dice la Gemara, ¿por qué me tienes que traer una prueba para esto del segundo caso de la Mishnah de los utensilios? Eso lo puedes ver, este mismo concepto o sea, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros dijimos de que se le avisaba, había un previo aviso en el tema de para el tema de las mujeres. Y te voy a traer una prueba de que era así. Trajimos una prueba de dónde? Del segundo caso de la Mishnah de los utensilios. De los utensilios ves igualito de lo de las mujeres, de lo de las mujeres. Entonces, ¿por qué ves más allá que me lo traes como prueba del caso de las mujeres? En ambos puedes deducir de que se le avisaba antes. Dice la hermana, te voy a explicar. Puede ser que en el caso de las mujeres, en verdad no se le avisaba. Y la razón que se podían casar era porque tzaraka la itla. Porque una coesposa sale la voz. El chisme sale, la coesposa y boom, no hizo y boom. Entonces saben qué fue lo que pasó. Y por eso Bet Hillel se podía casar con las mujeres, por eso se podían casar entre ambos, con las mujeres de ambos. No porque se avisaba, sino porque salía el chisme de la situación. ¿Sí? Entonces, no porque se avisaba. El único lugar que podemos comprobar bien de que la única razón para que Bet Hillel pueda usar los utensilios de Bet Shammai no era por Kala Itla, porque había un chisme. No hay chisme en utensilios. ¿Sí? Sino porque era aviso previo. Entonces, ahí podemos ver contundentemente que existía un aviso previo de parte de Bet Shammai, de parte de un lado hacia el otro lado, en el caso de los utensilios de parte de Bet Shammai, hacia el lado de Bet Hillel, y por ende podemos traer ahí una prueba contundente también para el primer caso, y no podemos decir, no, puede ser que en el primer caso de las mujeres, la razón que se podían casar no era porque se avisaba con previo aviso, sino porque había una voz que salía, un chisme que salía. Así dice la Gemara. Ok, ahorita la Gemara
vuelve y se enfoca en algo que mencionamos antes. Guf, Amar Rabbi Elazar, Afalpi shenechleku bet Shammai u bet Hillel betzarot, modim she'en mamzer ela mimishi isuro isur erba be'anush karet. La Gemara viene y se enfoca en una de las pruebas que trajimos antes en Amud Aleph, que dice lo siguiente. Rabbi Elazar dice así: aunque hay una discusión en nuestra Mishnah entre Bet Shammai y Bet Hillel respecto a las coesposas de una herba, si puede hacer ibum o no debe y por ende está exenta, ¿sí? Están de acuerdo entre ellos que un mamzer no hay sino únicamente cuando sale un hijo o una hija de una relación que es lav, una prohibición de la Torah, y karet. Y la Gemara trata de explicar qué es lo que está pasando aquí. Dice la Gemara, man modim. ¿Cómo que están de acuerdo? ¿Quién están de acuerdo con qué? ¿A qué te refieres? Ilema Bet Shammai le Bet Hillel pshita. Sí me dice que se refiere Rabbi Elazar a decir que están de acuerdo Bet Shammai con Bet Hillel, o sea que Bet Shammai está de acuerdo que si la coesposa se casa con una persona de fuera, o sea, otra vez, ¿cuál es el majlok entre Bet Shammai y Bet Hillel respecto a la coesposa? Según Bet Shammai, la coesposa debe hacer ¿qué? Y boom. ¿Sí? Las coesposas de una herba. Y según Bet Hillel, no debe hacer y por ende está exenta. Tú me dices que Bet Shammai está de acuerdo con Bet Hillel, que no es mamzer, sino únicamente si hay un isur, lav y karet. ¿Qué significa eso? Si tú me explicas que eso significa lo siguiente, que Bet Shammai está de acuerdo con, que Bet Shammai está de acuerdo que si una coesposa se casa no con el Yavam, que Bet Shammai opina que sí necesita casarse con el Yavam, pero está de acuerdo que si no se casa con el Yavam, si no hace ibum con el Yavam, sino se casa directo con una persona, una tercera persona sin hacer halitzá, que no es mamzer, obviamente no es mamzer, eso no es hidush. ¿Por qué? Porque la regla es que para que sea mamzer tiene que ser una prohibición de la Torah con un castigo de karet. Y en este caso, también según Bet Shammai, que tenía que hacer ibum, está coesposa, si no haces una prohibición de la Torah cuando se casa con otra persona sin halitzá, pero no hay karet. Estoy seguro que no es mamzer. ¿Cuál es el hidush? Así que vas a decir, Ela, Bet Hillel le Bet Shammai y gufa jabe keritot hi. Así que vas a decir que se refiere al revés, que Bet Hillel están de acuerdo con Bet Shammai, o sea, que Bet Hillel están de acuerdo es que si la coesposa, ¿sí?, hace ibum con el Yavam, cosa que Bet Hillel prohíbe, ¿sí? Bet Hillel prohíbe, pero Bet Hillel está de acuerdo que si es que lo hizo, los hijos que salen de esa relación no es mamzerim, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque en ese caso es una prohibición de la Torah según Bet Hillel, y también hay karet. Tú me estás diciendo que en el caso que hay karet y ese es herba, sí es mamzerim. Y no puedes decirme que no es mamzerim en ese caso. ¿Cuál es la explicación? Leo Land dice la manera Bet Shammai le Bet Hillel. De Amar y es mamzer ben Javier Lavin, Kamashman del mamzer ben Javier. Dice la manera tenemos que decir que efectivamente aquí cuando dice modim se refiere que Bet Shammai está de acuerdo con Bet Hillel, de que en el caso que la coesposa se case no con el Yavam, que algo que Bet Shammai dice que está prohibido, porque según Bet Shammai la coesposa tiene que casarse con ¿quién? Con el Yavam. No se casa con el Yavam y sin hacer jalitá se casa con ¿quién? Con una tercera persona. En ese caso decimos que ¿qué? Que aunque está prohibido, según Bet Shammai que hizo eso, Bet Shammai está de acuerdo de que no es mamzer. ¿Y cuál es el hidush? Si aparentemente de por sí no es un lav con karet. Dice, no, el hidush es porque hay una opinión que se llama Rabbi Akiva que dice que hay un mamzer, que el mamzer también es cuando sale de una relación íntima prohibida de lav, aunque no haya karet. Así opina Rabbi Akiva, que existe mamzer de una relación íntima, aunque no hay karet, cuando está prohibido. Y por eso viene la Gemara, la baraita Rabbi Elazar te viene a insinuar, no señor. Yo no estoy de acuerdo contigo y opino que el mamzer es únicamente cuando sale de una relación íntima prohibida de lav que tenga también karet, y eso es lo que nos va a enseñar, y por eso nos dice que Bet Shammai está de acuerdo que si esta coesposa, en vez de hacer ibum, que eso es lo que necesita hacer según Bet Shammai, se fue con una tercera persona, que es una prohibición de la Torah, un lav, pero no hay karet, no es mamzer porque no estoy de acuerdo con Rabbi Akiva. Ok, ahorita la Gemara vuelve nuevamente a analizar si Bet Shammai, cuando da su opinión, opina al final como su opinión, hace como su propia opinión, o al final fue sumiso a Bet Hillel y hace como la opinión de Bet Hillel. Ok, ahorita la Gemara vuelve a eso. Dice la Gemara, Tashema. Afalpi shenechleku Bet Shammai Bet Hillel betzarot, ubeachayot, beget yashan, ubesafek eshetish, ungaresh etishto, belana imo bepundak, bekesef ubishve kesef, bepruta ubishve pruta, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהבו. רבי שמעון אומר, נמנעו מן הוודאי ולא נמנעו מן הספק. La Gemara pregunta lo siguiente. Mejor dicho, vamos a seguir un poquito más. Y amar bishamá asu mishumaje nimneu, el amar lo asu, amay nimneu. Dice, me has escrito en la baraita lo siguiente. Aunque Bet Shammai y Bet Hillel discutieron en varias cosas, de que hay temas de mamzerim y eshetish y cosas así como por ejemplo la coesposa, sí que estábamos viendo que puede implicar a temas
puede implicar a temas graves como vimos antes. Igualmente discutieron respecto a Hayot, que es un caso que vamos a ver más adelante en la Mishnah en Daf Vav. Sí, cuando hay 4 hermanos y 2 de los hermanos están casados con 2 hermanas, vamos a entrar en eso. O Get Yashan, cuando se hizo un acta de divorcio y después de hacer el acta de divorcio, antes de entregarse, tuvo una relación, estuvieron en un cuarto juntos el hombre y la mujer. O Safek Shetish, que es algo parecido también. O una persona, Safek Shetish es un Shimera, una persona que está a punto de morir, da el acta de divorcio y le dice, desde hoy estás divorciada, si me muero, ¿sí? Para que no haya ibum, justamente. Y después viene y se encierra en un cuarto con ella después de que le entregó el get. Hay un mejor que se en ese caso. O una persona que divorció ya a su esposa y después de divorciarse se encierra en un cuarto con su esposa. O ¿cuánto es lo mínimo hacer kitushin para consagrar a una mujer para propósitos matrimoniales? Uno tiene que dar un anillo, algo que tenga valor dinero, que sea dinero o valor de dinero. Sí, que sea valor. ¿Cuánto es el mínimo de Mahloket? Masaje Kitushin. Si es suficiente con Shve Pruta, que es algo mínimo, o dinar. Según Bet Shammai, necesitas ¿cuánto dinar? Mucho más. Según dinar o Shve dinar, que tenga un valor de dinar. Según Bet Hillel, Pruta o Shve Pruta. Se va a ver una diferencia. ¿Qué pasa si uno consagró con Pruta y después consagró otro con dinar? Entonces, para Bet Hillel ya va a estar casada y va a ser Shetish la próxima, o igualmente viceversa. Pero bueno, en todos estos casos que los mencioné muy por encima, hay Mahloket entre Bet Shammai y Bet Hillel. Y nos dice la Baraitá que aunque hay más que te respecto a estas mujeres, que por ende quedan prohibidas o no para el hombre, dice la Gemara, aún así el público de Bet Shammai no se abstuvo de contraer matrimonio con mujeres del público de Bet Hillel. Y el público de Bet Hillel no se abstuvo de contraer matrimonio ¿con qué? Con mujeres de Bet Shammai. Aunque, según Bet Shammai, muchas mujeres están prohibidas para Bet Hillel, y según Bet Hillel, muchas mujeres están prohibidas ¿para quién? Para Bet Shammai. Para enseñarte que el amor y el cariño que se respetaban a uno, que se respetaban uno con los otros, para enseñarte, aunque discutían en temas de mamzerim a veces, más importante era que el amor, como está escrito en el versículo, Haemet vehashalom ehabu. ¿Cuándo es la verdad? Aunque muchas veces uno dice, no, pero la verdad es la verdad, yo tengo que discutir contigo. Haemet. Dice, no, Haemet vehashalom. ¿Cuándo la verdad es la verdad? Cuando hay shalom con la verdad. Cuando no hay shalom con la verdad, entonces no agarras esa verdad. ¿Sí? De todas maneras, dice la varita. Viene Rabbi Shimon y dice, no, ¿sabes qué? En verdad sí se abstenían de tener relaciones con mujeres que seguro están prohibidas según el otro público. Pero no se abstenían de tener relaciones con mujeres cuando la mujer duda si es prohibida en el otro público. O sea, mejor dicho, Bet Shammai o Bet Hillel son dos públicos diferentes. Rabbi Shimon viene y discute y dice, tú me dices que no se abstenían y todos se casaban con las mujeres de los dos. Dice Rabbi Shimon, no señor. Sí se abstenían cada público de casarse con el otro lado cuando según el propio lado de ellos está seguro prohibido. Pero cuando es duda prohibido, ahí sí se casaban con ellas. Dice la Gemara, pero un segundo. Si tú me dices de que Bet Shammai hacía como su propia opinión, sí, como su propia opinión, y no como Bet Hillel, entiendo por qué según Rabbi Shimon, la última opinión, se abstenían de casarse con quién? Se abstenían de casarse con mujeres del otro público. ¿Por qué? Porque Bet Shammai seguía siendo como su propia opinión. Pero si tú me dices que no hacía Bet Shammai como su propia opinión, sino al final fue sumiso a la opinión de Bet Hillel y hacía como Bet Hillel, ¿por qué se abstenían de casarse según Rabbi Shimon con el otro público? Entonces tenemos una prueba aquí aparentemente que en verdad Bet Shammai hacía como su propia opinión y no como Bet Hillel. Dice la Gemara, no tienes una buena prueba. ¿Por qué? Betis beranehina mi de asu, pishlama Bet Hillel nimnu mi Bet Shammai, deja de ver kritot minhu, mamzerim hem le Bet Hillel. El Bet Shammai, amay nimnu mi Bet Hillel, beneja ve la mimninu, ukesherim ninu. Dice la Gemara, no entiendo. Un segundo. Dice la Gemara, te voy a explicar. También si decimos que hacían Bet Shammai como su propia opinión, ¿sí? Como su propia opinión respecto a las coesposas, ¿sí? Que es uno de los más que han hecho entre Bet Shammai y Bet Hillel. Hacían Bet Shammai como su propia opinión y no como Bet Hillel. Dice la Gemara, según en este caso, todavía no lo puedo entender. ¿Por qué no lo puedo entender? Porque entiendo por qué Bet Hillel no se casaba con las mujeres de Bet Shammai, porque es un tema de caret. Si se casa con esas mujeres de las coesposas y por ende es mamzer, los que nacen de ahí, de esa relación. Pero todavía no entiendo por qué Bet Shammai no se casaba con las de Bet Hillel. Peor de los casos es que un Isurlab que no tiene caret y el hijo no es mamzer, entonces debería estar permitido. Entonces dice la Gemara, también si tú me dices de que Bet Shammai hacía como su propia opinión y discutía con Bet Hillel, entiendo por qué Bet Hillel no se casaba con las mujeres de Bet Shammai, pero todavía no entiendo por qué Bet Shammai no se casaba con las mujeres de Bet Hillel, como ya explicamos anteriormente. Que no, ¿por qué? Porque en ese caso no es mamzerim, los hijos, dice la Gemara, que de amaron a Hamar Yitzhak,
lo nitzreja ela letzara atzma. Hanami lo nitzreja ela letzara atzma. Dice la Gemara, aquí el tema no es sobre los hijos. Si es sobre los hijos, efectivamente, cuando Bet Shammai va a agarrar de Betilel hay problema de mamzerim, cuando Bet Shammai va a agarrar de Betilel no hay problema de mamzerim. Pero aquí no es el problema de mamzerim, aquí es el problema de la misma señora. La misma señora de por sí que es, prohibida en ambos casos. Y por eso Bet Shammai se abstenía, por eso también Bet Shammai se abstenía de casar con las mujeres de Bet Hillel. Dice la Gemara, Umay Shamina Badai de Surau, Safeknami Surau, lo tema mina Safek la Ima Minastam de Mudi Leu Farshe. Dice la Gemara, pero un segundo, pero ¿por qué Rabbi Shimon entonces dice que se abstenían las de Bet Shammai con las de Bet Hillel, las de Bet Hillel con Bet Shammai? Únicamente cuando eran prohibidas seguro, Badai, pero cuando eran duda, no se abstenían. ¿Por qué? También si es duda, Safek es una prohibición. ¿Por qué no se abstenían? Dice la Gemara, tienes razón, no se refiere a Rabbi Shimon cuando es duda, porque cuando es duda obviamente también se abstenían, sino se refieren Minastam. ¿Qué es Minastam? De las mujeres de que no tenías duda, o sea, que no sabías nada de su historia. Cuando no sabías nada, ni para acá ni para allá, ni para acá ni para allá, ahí sí no se abstenían y se casaban. ¿Por qué? Porque si es que hubiese habido un problema, seguramente, opina Rabbi Shimon como mencionamos antes, Rabbi Shimon dice que si es que hubiese habido un problema, lo hubiese avisado Bet Shammai a Betilel o Betilel a Bet Shammai, mira, esta tiene un problema. El hecho de que no le avisaron son Stam, y cuando es Stam está permitido. Entonces la Gemara responde, no se refiere Vadai y Safek, que Vadai está prohibido, se abstenían de casarse cuando es prohibición segura, y cuando es Safek, cuando es duda, está permitido, ¿no? Porque también cuando es duda está está prohibido. Si no se refiere Vadai y Safek, ambos están prohibidos. Se refiere Stam. Stam es cuando no sabes nada. Ni Vadai ni Safek no sabes nada. En este caso decimos que está permitido. ¿Por qué? Porque si es que hubiese un problema de Safek o de Vadai, te hubiesen avisado. Dice la Gemara, Umay Kamash Malan, de Ababe Reut, Noagim, de Baseja y Nurresh. Si es así, entonces es básicamente la primera opinión. La primera opinión de la Baraita Rabbi Shimon se no discute, porque también la primera opinión dice que siempre estaban en unión y se respetaban y casaban unas con las otras y tenían un cariño mutuo. Y cuando avisaban, obviamente no lo usaban, y cuando cuando avisaban, obviamente no se casaban, y cuando no avisaban, se casaban. Esa es la primera opinión, dice efectivamente, Hakamash Malan, de Kula Rabbi Shimon, y efectivamente cuando dice Rabbi Shimon su opinión, no viene a discutir con la primera parte de la Baraita, sino básicamente la Baraita trae a Rabbi Shimon para decirte que toda la primera parte, ¿quién es? Esta misma opinión Rabbi Shimon, porque la primera opinión de la Baraita no está escrito quién es. La Baraita con esta, cuando te trae al final Rabbi Shimon, te quiere decir, ¿quién es esta Baraita? La opinión de Rabbi Shimon. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.